Buenas noches, mi nombre es John Elber Rodríguez, mi código es 11.210.822, el grupo al que pertenezco es el grupo 15, entonces pues yo elegí sustentar el ejercicio número 11. Entonces bueno, lo primero que hice fue sintetizar los datos. Para no equivocarme con los nombres, pues decidí más bien renombrar el punto A y el punto B como FS1 y FS2. Entonces, según los datos que me da el problema, entonces lo primero que hice fue hallar delta de x, teniendo en cuenta que x1 es la distancia del barco al punto f1 y x2, entonces la distancia del barco a f2. Entonces me dicen que hay un delta de t o diferencia de tiempo de 0.001 segundos. Entonces pues lo saqué por regla de 3. Entonces delta de x me dio 290 kilómetros. Teniendo en cuenta una de las propiedades de las hipérbolas, entonces dice que la distancia entre un punto dentro de la curva a los focos es, mejor dicho, la diferencia entre un punto a los focos es igual a la distancia entre los vértices. Entonces, pues planteé la ecuación. Entonces, la planteé como la medida 2a igual a 290 más x1 menos x1. ¿Por qué? Porque pues la distancia x1 es la distancia más cortica y x2 sería el equivalente a 290 más x1. ¿Sí? Entonces, se me eliminaron las x, me quedó 290 y al despejar el 2, entonces me dio que la distancia del eje al vértice es 145. ¿Sí? Como ya el problema nos dio la distancia focal, entonces la idea era ya empezar a plantearlo sobre la ecuación canónica de la hipérbole. Entonces necesitábamos encontrar la variante b para la ecuación. Entonces, bueno, despejé b, como ya poseía c y poseía a, entonces, pues bueno, aquí está la operación. Entonces el cuadrado de 100 y cuadrado de 145 y la raíz cuadrada, entonces me dio 137.74. Ahora ya con eso empecé a reemplazar los valores, quedándome únicamente pendiente del valor de x en la ecuación canónica. Entonces lo que hice fue evacuarla para poder hallar el valor de x. Bueno, aquí está ya el despeje, pues hice la operación y me dio que x es más o menos 179.179. Entonces, como el problema me plantea que el punto A está, mejor dicho, si el punto más cercano es el punto A que está al este del punto B, y pues el punto A es el más cercano al barco, entonces tomé el valor negativo. Bueno, entonces ya teniendo ese punto, ya lo que hice fue por Pitágoras, entonces hallar las distancias. Entonces aquí lo planteé. Entonces x1 al cuadrado es igual a y al cuadrado más el cateto me daba entonces como la distancia de c menos x. X como me dio menos 179, entonces la distancia será 200 kilómetros. Entonces esa diferencia me dio 20.821 kilómetros. Después de elevar al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada, eh, me dio que la distancia del barco al punto x1 o punto A es de 102.144 kilómetros. Hice exactamente igual para el punto x2, teniendo en cuenta que ya uno de los catetos no iba a ser c menos x, sino que iba a ser
ese valor que me dio C menos X descontado a 12, que 12 son los 400 kilómetros entre un punto y el otro. Después de realizar la operación, entonces me dio que la distancia del barco al punto X sub 2 es 192.144 kilómetros. Eh, bueno, hice la comprobación en GeoGebra. Los valores me dieron muy parecidos, solo variaciones por la parte decimal, pero pues en conclusión creería que el ejercicio está bien desarrollado. Muchas gracias.